Algoritmo de Bayes ingenuo. Bayes ingenuo es una técnica de clasificación y predicción con la que se construyen modelos para determinar cuán grande o pequeña es la posibilidad de que un conjunto de datos origine ciertos resultados. Se basa en el teorema de Bayes, en el que la probabilidad se calcula a partir de la ocurrencia de un suceso B para deducirla del suceso A. Esta es su fórmula, donde P paréntesis A subíndice I dado por B es la probabilidad después de realizar el experimento. P paréntesis A subíndice I es la probabilidad antes de realizar el experimento. P paréntesis B barra A subíndice I es la probabilidad condicional, es decir, la probabilidad de que ocurra el evento B dado A. P paréntesis B es la probabilidad total. En Bayes ingenuo, cada evento es considerado como una clase, las variables independientes como de predicción y las dependientes de respuesta. El proceso de Bayes ingenuo se realiza para clasificar y predecir a partir de los datos. Divide 1 entre el número de clases. Este valor será su probabilidad a priori, es decir, la probabilidad de cada clase antes de que el evento ocurra. Almacena en una tabla el valor obtenido para cada clase. Después, recuenta los valores. Suma la unidad a cada valor de la tabla. Normaliza los valores de la tabla dividiéndolos entre la suma de los valores de la fila. Toma los valores de la primera fila de la tabla y los sustituye en la fórmula del teorema de Bayes. Para construir un clasificador que sea capaz de predecir especies de iris con base en los datos de longitud y ancho de pétalo y sépalo por medio de Bayes ingenuo, abre un nuevo archivo RScript y guárdalo con el nombre de Bayes-ingenuo. Instala el paquete E1071 con la finalidad de que puedas acceder a la función naive Bayes paréntesis, la cual te permitirá obtener predicciones bayesianas de forma sencilla. Llama al paquete que acabas de instalar por medio de la función library paréntesis. Después, carga la base de datos iris. Crea la tabla de probabilidad bayesiana por medio de la función naive Bayes paréntesis. Como parámetro, escribe el nombre de la columna de tu base de datos, que será la clase, y de la base de datos, que es el origen de la información. Asigna esta expresión a la variable clasificador. Muestra el contenido de clasificador. Ejecuta el script. Observa que las probabilidades previas al experimento para todas las especies de iris es la misma, mientras que en las probabilidades condicionales, los valores de cada variable se analizan de forma independiente, por lo que los resultados son diferentes para todos los casos. Para crear la predicción sobre el comportamiento que los datos tendrían si continuaran la tendencia de clasificador, escribe en el editor predict paréntesis. Como argumento, usa el nombre de la variable sobre la que se aplicó naive Bayes, el de tu base de datos, y el número de columna que contiene a la variable que se considerará como clase. Muestra los resultados de la predicción en una tabla, colocando entre paréntesis a la expresión y escribe previo al inicio del paréntesis la palabra table. Asigna el contenido de table a la variable predicción. Ejecuta el script hasta este punto. Observa que en consola se muestra una tabla de clasificación de las especies de flores, en donde se refleja que de existir nuevos datos, estos tendrían una mayor probabilidad de ser clasificados en setosa. Despliega los valores que posee la variable clasificador antes de la obtención de Bayes ingenuo. De esta forma, podrás comparar el antes y después. Por último, grafica los valores de la predicción por medio de plot paréntesis. Escribe como parámetros el nombre de la variable asociada a la predicción, el color de cada mosaico en un formato HCL, es decir, especificando la saturación, brillo y luminosidad. Utiliza Bayes ingenuo cuando requieras analizar a todas tus variables como independientes para determinar a qué clase pertenece cierto conjunto de datos.